Buenos días, bienvenidos una vez más a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy vamos a aprender un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores. Bien. Continuando con la unidad 2, referente a la proyección de ventas y proyección de demanda. Hoy día vamos a ver el método de extrapolación de tendencia histórica para hacer la proyección de la demanda. ¿Qué es el método de extrapolación? Bien, el método de extrapolación es un método que me permite justamente proyectar la demanda, ¿sí? Y en este caso se proyecta la demanda a través de datos censales, es decir, de los censos poblacionales realizados por el INEGI. Entonces, a partir de los datos oficiales, de las cifras oficiales de los años que se han realizado los censos por el INEGI, a partir de eso se hace una proyección de la demanda. ¿Listo? Entonces, este método sí me sirve mucho cuando, por ejemplo, voy a poner un negocio, una empresa nueva, ¿no? Y necesito hacer la proyección de la demanda. Entonces, para hacer la proyección de la demanda, necesitamos información, ¿verdad? Para poder proyectar información histórica, por así decirlo. Entonces, en el caso de regresión lineal no nos ayuda mucho porque no tenemos información registrada de la empresa, ¿no? De la demanda que haya tenido anteriormente y según eso proyectar cuando es una empresa nueva. Entonces, por eso nos sirve la información del INEGI como información histórica, ¿no? Para a partir de eso nosotros poder hacer la proyección que necesitamos, ¿no? Para nuestro negocio. ¿Qué necesitamos para desarrollar este método? Bueno, los pasos que debemos seguir primero, necesitamos conseguir los datos censales de la población, pero de nuestra población objetivo, es decir, para quién va dirigido nuestro producto o servicio específicamente, para quién va dirigido eso. ¿No? Entonces hay que segmentar, o sea, no es que yo tomo, por ejemplo, el censo del 2007 y tomo toda la población del 2007, no. Tengo que segmentar, no solo por provincia, ciudad, ¿no? Sino tengo que segmentar también de acuerdo al tipo de producto o servicio que yo estoy ofreciendo o voy a ofrecer al mercado, de acuerdo a eso, ¿no? ¿Quiénes van a ser mis clientes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a vender juguetes, ¿no? Mi público son los niños, ¿no? Entonces, tengo que ver juguetes a partir de qué edad voy a ofrecer. Por ejemplo, juguetes para niños de 3 años a 12 años de edad, ¿no? Entonces tengo que segmentar dentro de lo que es la población del INEGI, no tomar en cuenta toda la población en general, ¿no? Sino solo niños, pero específicamente aquellos que estén entre los 3 y 12 años de edad, ¿no? Y de acuerdo a eso saco la población correspondiente. Entonces, esa es la población objetivo, en realidad, ¿no? ¿A quién va destinado realmente mi producto o servicio? De acuerdo a eso se saca. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de sacar los datos del INEGI, o sea, no es tomarlos así tal y como están, sino hay que segmentar, hacer el conteo, sacar solo la población que nosotros realmente necesitamos para nuestro proyecto, para nuestro negocio. Una vez que ya tenemos esa información, pasamos a hallar la tasa de crecimiento de censo a censo. Es decir, la tasa de crecimiento, ¿qué tanto ha crecido o decrecido la población de un año censal a otro? ¿Qué tanto ha sido el crecimiento que ha habido de crecimiento? Y ese crecimiento lo expresamos a través de porcentaje, o sea, lo vamos a hallar en forma de porcentaje, por eso hablamos de tasa. Una vez que ya tenemos eso, el tercer paso es hallar la tasa de crecimiento promedio anual. Es decir, hacemos un promedio de las tasas que hemos hallado anteriormente, porque nos van a salir varias tasas de crecimiento de censo a censo, y lo que vamos a hacer es promediar todas esas tasas, promediar en una sola, ¿no? Promediar en una sola, para tener una sola tasa, va a promediar todas esas tasas, y vamos a tener una sola tasa de crecimiento estándar, ¿no? Promedio anual. Y en base a esta tasa, el siguiente paso que vamos a realizar es hallar el factor de crecimiento, ¿sí?
Cuando hallamos el factor de crecimiento, este es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer la proyección respectiva de la demanda. Necesitamos eso. Entonces, para hacer la proyección de la demanda en sí, lo que vamos a hacer, necesitamos del factor de crecimiento. Esto hallamos el factor de crecimiento y con eso recién se puede hacer la proyección de la demanda para los años que nosotros queramos. Las fórmulas principales, por ejemplo, para hallar la tasa de crecimiento de censo a censo, utilizamos esta fórmula de aquí. La tasa de crecimiento la representamos por una I minúscula. La fórmula es la población total o final, podemos decirlo así, menos la población inicial, entre la población inicial, mejor dicho, elevado a 1 entre n, y luego a ese resultado le restamos 1. O sea, primero resolvemos esto. Población final entre población inicial elevado a 1 entre n, y a todo eso recién le vamos a restar el 1. Resolvemos esta ecuación y vamos a encontrar las tasas intercensales, ¿no?, de crecimientos. Luego pasamos al IP. ¿Qué es el IP? El IP es la tasa de crecimiento promedio anual. Una vez que tengamos desarrolladas estas fórmulas, según los diferentes censos que se han realizado, tengamos todas las tasas, promediamos esas tasas. Entonces, para promediar esas tasas, simplemente utilizamos la función básica de igual promedio, ¿no?, que tenemos en Excel. Y entre los paréntesis hay que seleccionar nada más los datos, ¿no?, y presionamos Enter. Y ya tengo la función correspondiente. El factor de crecimiento. ¿Qué es el factor de crecimiento? El factor de crecimiento es 1 más IP. Es decir, 1 más la tasa promedio de crecimiento anual que hemos hallado. Se suman los dos, ¿sí? 1 más IP. Entonces, sumando eso, tenemos lo que le llamamos el factor de crecimiento. Ahora, este factor de crecimiento se multiplica por la población del último censo realizado. Y a partir de eso, se empieza a hacer la proyección correspondiente. Y eso es lo que vamos a hacer año con año, ¿no? Para esto multiplicar por la población del año anterior, por la población del año anterior, y así para seguir proyectando hasta el periodo que nosotros queramos, ¿no? Y una vez que ya tenemos eso, hacemos como el gráfico que está acá abajo, que es un gráfico de línea simple, ¿no?, donde representa la proyección de la demanda, ¿no? Desde el año que yo quiera puedo hacer la gráfica para representar toda la proyección. Listo, entonces eso es lo que básicamente necesitamos para desarrollar este método de extrapolación. Entonces, para proyectar una demanda o ventas, necesito también tener datos históricos. ¿Sí? En el caso que sea una empresa que ya está registrada en el mercado, que ya tiene años funcionando, es fácilmente tener los datos históricos y podemos usar simplemente una regresión lineal simple, se ajusta perfectamente. Pero cuando es una empresa nueva, no puedo tener una proyección, por ejemplo, de las ventas si no lo enfoco primero con la proyección de la demanda. Y no puedo tener proyección de demanda si no tengo datos históricos. Entonces, para yo poder tener los datos históricos, lo que necesito es buscar información en el INE. ¿Sí? Es la única forma de poder tener datos históricos de la demanda. Cuando se trata de un negocio nuevo, no puedo tener información de eso, ¿no? ¿Verdad? Porque no tengo ventas, nada que haya vendido todavía porque mi empresa es nueva. Entonces, la única forma de conseguir información histórica es a través de las cifras del INEI, ¿no?, de los censos realizados. Entonces, eso me va a ayudar para hacer la proyección. Y a partir de esta proyección de la demanda, puedo estimar cuánto, a través de encuestas o de un estudio de mercado, por ejemplo, cuánto es el consumo promedio mensual, ¿no?, por consumidor de un determinado producto o servicio. Entonces, esa cantidad se multiplica por la cantidad de demandantes que se está proyectando, que se tiene actualmente y lo que se está proyectando, y de ahí ya puedo de esa manera también sacar la proyección de ventas, ¿no?, en relación a esta proyección de la demanda. Entonces, de esa manera lo realizamos. Ejemplo, por ejemplo, este es un producto nuevo, ¿no? Se desea insertar al mercado un nuevo producto, que va a ser el vino de naranja.
Entonces, para lo cual se requiere proyectar la demanda. ¿Listo? Entonces, para ello se tiene la siguiente información de todos los censos poblacionales registrados oficialmente por el INEI, ¿no? Que es hasta el 2007. Cabe resaltar que sí, después del 2007 hubo otro censo después de varios años, pero la información no está muy completa en la misma página. Entonces, por eso es que estoy tomando en este caso hasta el 2007, pero si le encuentran normal, actualizada, lo pueden colocar, no hay problema. Entonces, la idea es poner aquí todos los años en los que se han realizado los censos poblacionales. Por ejemplo, he tomado desde 1973. Y extraer la información de la población exacta que necesito, ¿no? De mi población objetivo. En este caso, acá estoy tomando la población objetivo de lo que es el vino de naranja. Entonces, por ejemplo, estoy tomando personas de 18 años a más, ¿no? A más adelante. Mujeres y hombres, en este caso el mercado es Arequipa, entonces estoy tomando mujeres y hombres de la ciudad de Arequipa de 18 años a más. ¿Sí? Esa es mi población objetivo. Entonces, en base a eso, se hace la proyección respectiva, ¿no? Entonces, en base a eso, extraigo de cada censo la población que necesito. Entonces, solo he tomado personas que estén dentro de ese rango de edad y que vivan en la ciudad de Arequipa. He tomado ese rango, ¿no? Entonces, de ahí es que me salen estos datos. O sea, no es que he tomado toda la población que me decía el INEI del censo realizado, no, sino solo lo que yo necesito. Eso es lo que se ha tomado acá. Entonces, en base a eso, ya recién se va a realizar la proyección en base al método de extrapolación. Listo. Pasamos a la demostración de este método, pero ya en Excel. Estos son los mismos datos que están en la diapositiva, entonces vamos a trabajar con ello. Entonces acá tengo mi fórmula de la tasa de interés, la tasa de crecimiento, perdón, mejor dicho. La tasa de crecimiento deriva de aquí, de esta fórmula central. Entonces, PT es la población final, por así decirlo, igual a la población inicial, más 1 más I elevado a N. Entonces, si yo hago el despeje de toda esta fórmula, al final lo que voy a tener es esto, ¿no? Es el desarrollo de la fórmula correspondiente. Entonces, resolviendo esto, vamos a hallar acá otra vez, voy a volver a hallar las tasas intercensales. Igual, entonces empezamos. Voy a hallar primero la tasa de crecimiento del 73 al 82. ¿Qué tanto ha crecido de 1973 a 1982 la tasa? ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido? Después voy a hallar con esta misma fórmula cuál ha sido la tasa de crecimiento o qué tanto ha aumentado la población del 82 al 93. Y después del 93 al 2007. Entonces empezamos con el primer caso del 73 al 82. Entonces ponemos igual, me pide la población total. Vamos a ver doble paréntesis. La población total o la población final que está en 1982, que es 3.985 en este caso. Dividimos entre población inicial, 3.450, que es la población de 1973. Cierro primer paréntesis, elevamos con al 94. Elevar a 1 entre n, entonces abro paréntesis de nuevo, 1 entre n. N, ¿qué va a representar? N me va a decir cuántos años hay de 1973 a 1982. Vamos a hacer una resta rápida. Listo, entonces hay 9 años. Del 73 al 82 han pasado 9 años.
Entonces vamos a ponerle 1 entre 9. Cerramos ese paréntesis. Y cerramos el otro paréntesis más. Entonces, todo eso le vamos a restar 1. Tenemos la fórmula completa, recién presionamos Enter. El mismo procedimiento vamos a hacer acá abajo. Ahora voy a hallar la tasa de crecimiento del 93 al 82. Bueno, 82 al 93, mejor dicho, ¿no? ¿Qué tanto ha crecido la población del 82 al 93? Entonces, mismo procedimiento, igual, doble paréntesis. Población del 93, 43.732. Entre la población de 1982. Divido. Cierro el primer paréntesis, elevo 1 entre n. 1, este 1 entre n vamos a ponerlo entre paréntesis. Me dice cuántos años hay del 93 al 82. 993 menos 1982. 11 años. Entonces ha transcurrido 11 años del 82 al 93. Entonces ponemos 1 entre 11. Cierro ese paréntesis, cierro el otro paréntesis y menos 1. Ya tengo la tasa registrada. Lo mismo para abajo, otra vez. Ahora voy a ver la tasa de crecimiento del 93 al 2007. Mismo procedimiento, doble paréntesis, población del 2007, que en este caso es 458.051, entre la población del 93, cierro primer paréntesis, toda esa división se eleva, o abro otra vez paréntesis, 1 entre en la cantidad de años. Entonces también de la misma manera veo cuántos años han transcurrido del 93 al 2007. 14 años, ¿no? Entonces acá le vamos a poner 1 entre 14. Cerramos ese paréntesis, cerramos el otro paréntesis más, y todo eso le restamos 1. Enter. Entonces ya se han realizado la operación para hallar la tasa de crecimiento de censo a censo. Una vez que ya tenemos eso aquí, vamos a hallar la tasa de crecimiento promedio anual, ¿no? En términos de porcentaje, porque es una tasa. Entonces, utilizamos la fórmula de promedio. Igual promedio, abro paréntesis, selecciono las 3 tasas anteriores que he hallado, cierro paréntesis, enter. Ya está, ya se realizó el promedio. Ahora eso se va a expresar en términos de porcentaje, no hay problema. Puedo copiar la misma celda acá abajo y ponerle aquí, en esta lista desplegable, la opción de porcentaje, ¿no? Y automáticamente se me va a poner acá así. Entonces, ¿qué significa esto? Que la población ha crecido en este porcentaje, ¿no? En relación al año anterior. Ahora vamos a revisar bien la cantidad de años. 2007 era menos 1993. Sí, 14 años exacto. Entonces, lo que estamos haciendo hasta ahorita es hallar las tasas intercensales y de ahí eso estamos utilizando para poder hallar la tasa promedio de crecimiento. Listo, a ver, acá también vamos a chequear si están bien nuestros periodos de tiempo. Listo, entonces acá sería
15% básicamente. 15% si quiero puedo ponerle simplemente con los decimales, ¿no? Este caso es 14.74%. Entonces podemos decir que la población en promedio ha crecido en un 14.74% cada año, ¿no? Desde el 73 hasta el 2007 en este caso. Entonces, ya hemos determinado esta información, yo le he sacado del INEI estos datos, entonces he tenido que buscar en el INEI para tener estas cifras, ya las tengo. Una vez que tengo esas cifras, utilizo esta fórmula de tasa de crecimiento para hallar las tasas de crecimiento intercensal, lo he aplicado acá. Cuánto ha crecido del 73 al 82, del 82 al 93 y del 93 al 2007, que son estas de aquí. Recuerden que N representa la cantidad que ha pasado de un censo al otro. Ahora que ya tengo eso, he hallado la tasa promedio anual de crecimiento, ¿no? Expresada en términos de porcentaje. Entonces, para eso he utilizado la fórmula de promedio, solo le he puesto igual promedio y he calculado los de estos tres datos anteriores. Acá está ahí expresado en términos de porcentaje. Y ahora vamos con lo que es el factor de crecimiento. ¿Sí? Ahora que ya tenemos la tasa promedio de crecimiento anual, entonces vamos con el factor de crecimiento. El factor de crecimiento es 1 más IP. Entonces, para hallar el factor de crecimiento, solo tenemos que sumarle 1 a la tasa que hemos hallado anteriormente, o sea, al 14.74. Entonces, si yo le pongo 1 más el 0.14, que es la tasa que he hallado anteriormente, ya tengo el 1.14. ¿Listo? Ahora, con este 1 más la tasa que me da 1.14 o 15, no sé si lo redondeo. Entonces, con esta tasa es con la que yo voy a proyectar acá. Voy a hacer mi proyección correspondiente. Si quiero, esto lo puedo disminuir también la cantidad de decimales. Ahí podemos redondearlo también acá. Podemos redondear un poquito para reducir la cantidad de decimales. Por ejemplo, a 2 decimales nada más. O a 4. A ver. A 4 decimales le vamos a poner ahí. Y ya está. Listo. Bien, ahora sí con esta tasa de crecimiento vamos a hacer la proyección. Entonces, para hacer la proyección, voy a tomar desde el último censo, que es el 2007, que está acá, y de ahí voy a hacer la proyección hasta el año que yo desee, puedo hacer la proyección. Acá vamos a seguir proyectando. Para hacer la proyección, bueno, primero copio el dato del 2007 y ahora sí empiezo a partir del 2008, ¿no? A hacer la proyección correspondiente. Vamos a suprimir. Igual, la población del año anterior, que en este caso es 2007, para el 2008 voy a ver cuánto fue la población. Simplemente se multiplica por la tasa o el factor de crecimiento, mejor dicho, 1.1474. Para inmovilizar esta celda y de ella solo arrastrar la fórmula, le voy a presionar F4. Entonces ya me sale el símbolo de dólar, ¿no? Que ya está inmovilizando esta celda de aquí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? La población del año anterior la multiplico por el factor de crecimiento que he hallado. Y ya lo tengo. De igual manera hago para el 2009, 10, para todo hasta que tenga el año que yo desee. Entonces simplemente voy a arrastrar. Por ejemplo, he proyectado hasta el año 2026, ¿no? Acá. Entonces la población del año anterior por el factor de crecimiento. Nada más lo que necesitamos para proyectar. Población del año anterior
por el factor de crecimiento. Lo mismo he hecho aquí, lo mismo hago acá, población del año anterior por el factor de crecimiento. Y acá ya tengo todos los datos, ¿no? Todas las proyecciones realizadas. O sea, a partir de todas estas proyecciones que he realizado, ya recién puedo efectuar el gráfico. No voy a tener un gráfico como este, ¿no? Que es la proyección. Me voy a insertar gráfico, voy a elegir un gráfico de línea. Vamos con el primero. Vamos a seleccionar solo los datos mejor de proyección. Listo, ya está. Solo he seleccionado la columna de los datos de proyección. Ahora, para ver los años, porque por defecto acá me sale 1, 2, 3, 4 y lo voy numerando. Entonces, en el eje Y está representado la población proyectada y en el eje X debería estar proyectado los años. Entonces voy a corregir esto que dice 1, 2, 3, 4 que está enumerado, ¿no? Hasta el 20. Le hago clic derecho sobre el gráfico. Vamos a ponerlo un poquito más allá. Clic derecho sobre el gráfico. Seleccionar datos. Presiono el botón editar y vamos a seleccionar los años únicamente. Aceptar y aceptar. Pues acá en el mismo gráfico, como podemos apreciar, ya se cambió, ¿no? Acá abajo ya me aparecen ahora sí los años y acá en el eje vertical ya me está apareciendo los datos de la proyección. Ya se modificó. Ahora esto también le pueden dar el formato que ustedes deseen. Me voy a la pestaña de diseño y puedo elegir el formato que yo quiera, ¿no? Le pueden elegir, cambiar, o ustedes mismos darle un formato personalizado, ¿no? Con estas opciones de aquí. Entonces ya está listo esto, ¿no? Puedo hacer lo que yo desee. Entonces, este es el gráfico, la manera como nosotros hacemos la proyección para la demanda utilizando el método de extrapolación. Entonces, a partir de esto podemos tener nosotros la información. Bueno, esto es lo mismo, lo vamos a borrar porque en realidad es lo mismo de arriba. Podemos insertarle también los rótulos de eje si queremos. Darle forma, contorno a la imagen, como queramos nosotros. Listo, entonces ya está nuestra gráfica realizada. Entonces, de la misma manera hacemos cada vez que tengamos información y queramos hacer la proyección, lo hacemos de la misma manera. Si no, no va a cambiar nada. Listo, entonces cambiamos los datos. Ahora supongamos que tengo esta cantidad de datos, ¿no? Estos son mis censos. De igual manera, mismo procedimiento. ¿Qué necesito primero? Necesito esta fórmula de la tasa de crecimiento. Perdón, vamos a usar esta fórmula. Ha salido. A ver, vamos a copiarla mejor de aquí. Esta.
Listo. Estoy utilizando esta fórmula de acá. Voy a hallar la tasa, igual manera, de 1982. Estos años no van a cambiar en realidad porque son los años oficiales de los censos que se han realizado, ¿no? Eso no cambia. Entonces, del 82 al 73. Acá va. Del 93 al, bueno, del 82 con el 93 y finalmente acá vamos a hacer con 2007 y el 93. Ya. Igual. Vamos a ver ahora. Abro doble paréntesis. Me dice población total. Pues vamos a trabajar del 73 al 82. Lo mismo. Entonces, población total al final del 82 ha sido, en este caso, 478.541. Entre del 73, la población del 73, cierro el primer paréntesis, elevo al 94, abro otra vez paréntesis, me dice 1 entre n, o sea, 1 entre el número de años. ¿Cuántos años han pasado del 73 al 82? Han pasado 9 años, entonces ponemos 9. Cierro ese paréntesis, cierro el otro paréntesis más y le pongo menos 1. Estamos siguiendo simplemente lo que dice esta fórmula. De igual manera acá. Población del 93, vamos a ver cuánto ha crecido la población del 82 al 93. Selecciono la cifra del 93, que en este caso es 57.894. Se divide entre la población del censo anterior, en este caso del 82, que es 478.541. Cierro el primer paréntesis, potencia, abro paréntesis, 1 entre n. ¿Cuántos años han pasado de 1982 a 1993? Han pasado 11 años. Entonces acá le vamos a poner 11, 1 entre 11. Cierro los dos paréntesis y menos 1. Enter. Y menos 1. Entonces esta población también la podemos ir modificando, hablando como nosotros queramos. Pasamos lo mismo, hacemos con el tercer caso. Igual, doble paréntesis, población del 2007 acá, ¿no? Vamos a ver. Entre, doble paréntesis, perdón, me olvidé del doble paréntesis. Entre la población del año anterior. Estoy siguiendo la fórmula de aquí. Elevamos, entre paréntesis otra vez, 1 entre n. ¿Cuántos años han pasado del 93 al 2007? 14. Ponemos 1 entre 14. Cierro los dos paréntesis y menos 1. Entonces, esta es la tasa I, de tasa de crecimiento de censo a censo. Ahora, en base a esta información, lo que voy a hallar es la tasa promedio de crecimiento. Para eso, ponemos igual promedio y selecciono las tasas anteriores. Bueno, para redondear a 4 decimales esta información, simplemente antes del promedio puedo ponerle la función de redondear. Abro paréntesis.
Pongo la fórmula de promedio, punto y coma, y le indico cuántos decimales quiero. En este caso quiero 4 decimales, entonces le pongo a 4 decimales. Y ya está la tasa de crecimiento. Promedio. Esta es mi tasa de crecimiento, pero promedio. Ahora, ¿qué necesito? El factor de crecimiento. El factor de crecimiento es 1 más IP. Este es el factor de crecimiento. Como hay el factor de crecimiento, entonces simplemente a esta tasa anterior le voy a sumar 1. Y ya tengo mi tasa de crecimiento. Ahora, veamos con esto. Ya tengo la tasa de crecimiento promedio y he hallado el factor de crecimiento, y con el factor de crecimiento, es con el que yo voy a recién proyectar. Entonces acá voy a ponerle años y al costado voy a ponerle lo que voy a proyectar, ¿no? Los datos en sí. Entonces acá le pongo población. Listo, años. Voy a empezar por el último censo que tengo registrado acá, que es el 2007. Me voy a población y voy a tomar la población que aparece en ese año. Y ahora empiezo para los siguientes años, subsiguientes años. Sé que ya han pasado el 2008 y hemos pasado muchos años, pero si revisan van a darse cuenta que en el INEI no hay datos oficiales realmente, porque los censos no se han realizado todos los años. No se realizan todos los años los censos poblacionales. Entonces, las cifras que puedan encontrar 2008, 2009, 10 y así sucesivamente, simplemente son estimados. En el caso del último censo que se realizó en el 2017, si más no me equivoco, no hay unas cifras oficiales realmente correctas de que estén publicadas, ¿no?, acerca de la población. O sea, la información todavía no se ha publicado completamente de ese censo, no está muy completa. Entonces, es por eso que normalmente para los estudios es mejor tomar la población de hasta del 2007, que es el último censo, y a partir de eso se hacen las proyecciones hasta el año que nosotros necesitamos saber, ¿no? Pero igual esto no dejan de ser estimaciones, simplemente estimaciones o proyecciones de lo que creemos que puede ser. Entonces vamos a proyectar. Por ejemplo, hasta el 2025. Para proyectar, igual, tomo la población del 2007, que es la población anterior, multiplicado por el factor de crecimiento, que en este caso es 1.1416. Para inmovilizar esta celda, presiono F4 y se me aparecen los símbolos de dólar, ¿no? Eso es para inmovilizar la celda. Entonces, presiono Enter y simplemente arrastro. Y arrastro hasta el final. Ahora, ojo, se dan cuenta, acá me está saliendo la población con decimales, yo necesito exacta. No hay problema. Le aplico la función de redondear al comienzo de todo lo que he hecho. Punto y coma, número de decimales. Le voy a poner 0, porque hablamos de población, entonces la población tiene que ser exacta. Enter. Entonces, lo que he hecho acá es, primero he hecho la función de, a ver otra vez. Lo que he hecho es esto. A esta población anterior simplemente le he multiplicado por este factor de crecimiento. Y para arrastrar la fórmula y no se me mueve esta celda del factor de crecimiento, he presionado F4. Ahora, si solo hago eso y presiono Enter, me doy cuenta que acá la población me empieza a salir con decimal. Pero si hablo de gente, de personas, no puedo trabajar con decimales. Entonces hay que redondear a 0 esta información. Entonces lo que voy a hacer es, después del igual, ponerle la función de redondear, abrir paréntesis, y esto que se encuentre dentro de lo que es eso, ¿no? La función de redondear. Punto y coma, y acá en la leyenda me dice cuántos decimales desea. Yo le digo 0. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ya va a estar redondeado. Esto simplemente lo hago una sola vez. Y de ahí solo tengo que arrastrar y automáticamente ya me va a jalar la información sin problemas.
Ya está. Ya tengo la población exacta. Entonces, con esto ya recién me sirve para terminar de hacer mi formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Lo que yo tengo. O terminar de elaborar mi plan de negocios, ¿no? A partir de esta información ya puedo determinar otras cosas, ¿no? Como estimar más o menos las ventas que tendría en relación a la población, en relación al consumo promedio, todas esas cosas. Entonces, ya estoy estimando mi población. De esta manera estoy estimando cuál sería mi población. Este es uno de los tantos métodos que existen en general para poder proyectar, en este caso, demanda, ¿no? Específicamente. Entonces, me sirve para proyectos nuevos, negocios nuevos, empresas nuevas, cuando no tengo datos históricos de nada, ¿no? Entonces, estoy empezando de cero. Entonces, cuando estoy empezando de cero, no tengo datos históricos de nada. Entonces, con este método, me permite poder hacer esa proyección más fácilmente. ¿Por qué? Porque estoy usando datos históricos de los censos poblacionales realizados anteriormente, ¿no? Y a partir de eso ya saco lo que yo necesito. Ahora, ya con esta información ya puedo realizar también mis gráficos respectivos. Esta es la proyección, ¿no? Voy a ponerle acá mejor proyección. Selecciono los datos de la proyección, me voy a insertar, gráfico de línea, puedo elegir el primero. Y por defecto acá me aparece así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 sucesivamente. Simplemente clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, y acá hago clic en el botón editar, y selecciono todos los años, ¿no? Que es lo que quiero que aparezca como eje X. Aceptar y aceptar. Entonces ya se ha modificado, ya se ha realizado este proceso. Ya lo tengo acá, ¿no? Este es ya mi gráfico para esta proyección. Y así proyectamos la demanda, lo que nosotros queremos. Esto es lo que nos... Entonces hay que tener cuidado al elegir esta población, por favor, esto es importante. Muchas veces se equivocan porque toman toda la población. Dicen, ya, voy a trabajar todo lo que es Lima metropolitana, pero en realidad toman todo. Lima, Callao, de todo toman. Toman todos los distritos, toman toda la información que al final no permite tener la población exacta que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, como les dije, si mi negocio es juguetes, entonces, ¿para qué voy a tomar población adulta? ¿Para qué tomo jóvenes? ¿Para qué tomo adolescentes? Si ellos no son los que consumen realmente el producto. Entonces, por eso hay que segmentar, determinar cuál es mi rango de población, lo que yo estoy tomando, a quién va dirigido realmente mi producto o servicio, y de acuerdo a eso se filtra de toda la población que saca el INEI, porque el INEI también nos da población por rangos de edades, edad por edad, también lo encuentro en el INEI. Entonces, de toda esa información hay que sumar o sacar solo lo que se necesita, hacemos el conteo o la suma respectiva, y ya con eso recién lo plasmamos acá en este cuadro y podemos trabajar esa información. Si no, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros hacemos esto. Mucho cuidado con tener en cuenta esto. Esto también de elegir bien la población, esto me va a servir, por ejemplo, de acá puedo tomar ya lo que necesito exactamente para hacer mi estudio de mercado, ¿no? A partir de eso sacar mi tamaño de muestra y con eso ya saber cuántas encuestas son las que tengo que realizar exactamente, ¿no? Y se aplica eso. Eso también hay que tener en cuenta, porque cuando hacemos estudios de mercado, hacemos las formulaciones, evaluaciones de proyectos y todo eso, hay que tomar bien en cuenta, la población tiene que ser la correcta. Recuerden que la muestra, lo que nosotros tomamos como parte del estudio, va a representar a todo lo que dice la población. Entonces, dentro de población hay que elegir lo que realmente es de nosotros, lo que se refiere al producto o servicio. De lo contrario, también sus estados financieros que puedan proyectar después para hacer sus proyectos, sus formulaciones, diseños de los proyectos, va a estar mal hecho. Sus evaluaciones también van a estar mal, ¿no? Entonces hay que elegir bien la población, tener mucho cuidado al elegir la población.
Este dato es importante, ¿no? Como les digo, sí hay otro dato del 2017, pero no está la información completa en realidad en el INEI del último censo que se ha realizado. Entonces, la información en realidad que podemos hacer es estimar hasta el 2007, donde sí están todos los datos completos, y a partir de eso hacer la proyección, ¿no? Y ya tenemos la población para el año que queremos ver. Y estar al pendiente, ¿no? Cada vez que se hace un nuevo censo poblacional. Los censos poblacionales se realizan cada cierto tiempo, no se realizan todos los años. Entonces, en relación a eso, a los censos es que se extrae estas tasas de crecimiento, ¿no? Y esta es una información más cercana a la realidad que las estimaciones que podemos encontrar, que se hagan en Internet en diferentes páginas. Es más real. Es la información más real basarse en los censos que en estimaciones que encontremos en Internet. A partir de estos datos ya registrados, recién nosotros podemos hacer la estimación y trabajar mejor con estas estimaciones, porque no sabemos en otras páginas cómo han realizado sus estimaciones, en base a qué. En vez de esa información más real, más cercana a la realidad, teniendo en cuenta siempre quién es nuestro público y de acuerdo a su segmento, y de acuerdo a eso ya empiezo a proyectar. Es más, también de repente me estoy enfocando a algún distrito en específico, entonces tengo que averiguar solo la población de ese distrito y de las edades que está comprendiendo y del género. De repente es un producto o servicio que es solo para hombres, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿qué gano tomando en cuenta la población también de mujeres? Entonces, eso también hay que revisar en la información que se descargue del INEI, porque ahí nos separa por género o sexo, ¿no? Por rangos de edades o por edad, nos ponen edad por edad, ¿no? También toda la población. Y de acuerdo a eso se extrae lo que se necesita. Todo eso hay que evaluarlo bien, ¿no? Antes de realizar esto. Entonces, este método facilita cuando no tengo datos históricos porque mi empresa es nueva. Recién las voy a crear de cero. Entonces, como no tengo datos históricos, entonces, para poder proyectar la demanda, me puedo basar en esto, en la realización de los censos con este método de la tasa de crecimiento, y a partir de ello ya es más fácil realizar lo que yo quiera, ¿no? Ya realizo incluso mis encuestas, y con la información de mis encuestas ya puedo saber también cuál es el consumo promedio de un determinado producto o servicio, la cantidad, ¿no? Por persona, ¿no? Per cápita. Y en relación a eso, esa cifra la puedo multiplicar por la población de las proyecciones que aparecen acá que hemos realizado, y ya tenemos una estimación, ¿no? De cuáles serían mis ingresos o mis ventas, ¿no? Más o menos, en base a eso puedo proyectar. Y esa información es la que me va a permitir realizar después mis estados financieros, porque necesito esa información para eso, ¿no? Para estimar, para hacer las proyecciones de los estados, para estimar cuáles serían mis ingresos, egresos y demás cosas, ¿sí? Por eso es importante todo eso. O sea, acá simplemente estoy utilizando un gráfico de línea muy simple para representar esas proyecciones. Ahora, si lo desean, también acá puedo incluir en el gráfico la población desde los censos anteriores, ¿no? De los años, para que hagan una comparación tal vez, ¿no? De cómo ha sido antes y cómo ha ido evolucionando hasta ahora. ¿No? Eso ya depende de cada uno. Entonces, puedo proyectar hasta la cantidad de años que yo desee, que yo necesite. Normalmente hacemos proyecciones de 3 a 5 años. Es lo usual que se hacen para los proyectos, para las evaluaciones, se hacen proyecciones de 3 a 5 años. Es lo más usual. Entonces, con esto ya nos da una mejor idea de cuál podría ser nuestra demanda posteriormente, ¿no? Esa es la forma como realizamos. Entonces, no nos olvidemos de eso. Repasando algunas fórmulas principales, no se olviden que para realizar este método, primero hay que conseguir esos datos censales. A partir de ello se halla la tasa de crecimiento de un censo al otro. Y con las tasas que hallemos, las promediamos para poder conseguir la tasa de crecimiento promedio anual. Es decir, ¿cuál es la tasa promedio que yo estimo que ha habido de crecimiento de la población de un año al otro? Y con esa tasa se halla el factor del crecimiento, que simplemente es I, que es la tasa de crecimiento, más, mejor dicho, IP, la tasa promedio de crecimiento, más 1. Nada más, hay que sumarle 1 a la tasa promedio de crecimiento.
Y ese es mi factor de crecimiento. Ese resultado se multiplica, por ejemplo, por el censo que haya del último censo que tenga registrado, que en este caso es 2007, para hallar la de 2008. Para hallar la de 2008, entonces siempre es la población del año anterior por el factor de crecimiento, y ya tengo la población para el siguiente año. Población del año anterior por el factor de crecimiento, y ya tengo la población para el año que estoy buscando. Y así sucesivamente hago mis proyecciones. Con eso ya recién se puede proyectar la demanda. Y ya tengo información más real, ¿no? Para poder hacer mis proyecciones, estimaciones y demás acerca de todo eso. Bien, entonces con eso estamos viendo todo lo que son los pasos y las fórmulas, que no se olviden qué es esto, ¿no? N siempre acá representa cuántos años ha pasado de un censo al otro. Cuánto tiempo ha pasado del año en que se ha realizado un censo al siguiente año en que se realizó el siguiente. Eso representamos por N. PT, por ejemplo, si estoy analizando del censo del 2007 en comparación del año anterior, que en este caso es el 93, entonces tengo que ver. La población del 2007 representaría PT, ¿no? Y P sub 0 inicial es la población anterior, que en este caso sería 43.732, ¿no? Nada más. Entonces se divide los dos, se eleva entre paréntesis a 1 entre n, y a todo eso recién le restamos 1. Entonces ya tenemos el resultado de la tasa de crecimiento de un censo al otro. Acá hemos hecho 3 veces, ¿no? 1, 2 y 3. Hemos tenido 3 tasas, ¿no? Que las hemos promediado. Tasa de crecimiento promedio, ¿no? De un censo al otro. Y finalmente que tenemos el factor de crecimiento, que es 1 más IP, ¿no? Y con esto ya. Y un gráfico de línea simple nos muestra la tendencia o cómo ha ido siendo la evolución de la población, ¿no? Desde la última tasa que hemos registrado hasta el final, ¿no? Podemos seleccionar tal vez en la gráfica, quiero hacer de frente, desde el 19 hasta el 25. Entonces también solo puedo seleccionar lo que necesito y hacer la gráfica sin necesidad de hacer de los años anteriores. También si lo deseo así, ¿no? Puedo filtrarlo como yo quiera. ¿Ven? Y aquí solo estoy filtrando la información del 2019 hasta el 2025 que he proyectado. De igual manera, para cambiar esta parte de acá abajo de los números, clic derecho, seleccionar datos, acá en el botón editar, y selecciono la información de todos los años que necesito. Aceptar y aceptar. Acá solo le cambiamos el nombre del gráfico. Por ejemplo, en este caso va a ser proyección de la población del 2019 o evolución, tal vez, por ejemplo, 2019 estamos proyectando 2025. Entonces podemos hacer esa proyección acá. Y listo, con esto entonces ya vamos finalizando y vamos viendo cómo podemos proyectar, ¿no? Una evolución de nuestra población, ¿no? Cómo es el crecimiento, lo que estimamos con estas cifras. Entonces ya sabemos cómo hacer la proyección, cómo hacemos los gráficos. Solo he utilizado un gráfico de línea simple. Realizar bien el uso de los paréntesis, por favor, hay que hacer bien uso de los paréntesis. A veces es un poco confuso el uso de estos paréntesis. Hay que tener cuidado con eso. Sí, a veces es un poco confuso, ¿no? Porque no saben cuándo usar un paréntesis o cuándo no. Es dependiendo de cómo esté la fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá la fórmula básicamente me dice, primero hay que dividir los dos datos de población, y a esa división recién lo elevo
a 1 entre n, ¿no? Entonces, primero tengo que indicarle al Excel que tiene que hacer la división, por eso le he puesto el primer paréntesis acá, y una vez que ya se haga esa división, recién elevarlo a 1 entre n. Entonces, ese 1 entre n también va entre paréntesis, porque si no el Excel lo que puede hacer es esto, ¿no? Divide primero estas poblaciones, lo eleva a 1 y después recién lo divide entre 9. Eso es lo que haría. Entonces, por eso le ponemos el otro paréntesis acá, entre lo que dice 1 entre 9, para que no haya esa confusión, ¿no? Por eso uso primero el paréntesis aquí de la división. A toda esta división recién se eleva a 1 entre 9. Entonces, ese 1 entre 9 también lo pongo entre paréntesis, ¿no? Y una vez que realice eso, todo esto recién le resto 1 allá. Entonces tengo que poner entre paréntesis otro paréntesis que encierre toda esta operación larga. Porque todo esto recién quiero que le reste 1. Si no, el Excel lo puede resolver de otra forma distinta. Entonces, por si acaso, se le pone este otro paréntesis acá para indicarle que primero tiene que resolver todo esto de aquí y al final recién restarle 1. Entonces, por eso hacemos ese uso de estos 3 paréntesis que hemos usado, ¿no? Primero indicarle la división, luego para indicarle que se eleva a 1 entre 9 y de ahí que toda esta operación recién se le resta 1. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado también con el uso de los paréntesis. Si nos equivocamos en algún paréntesis, el resultado varía. No nos va a salir igual. Hay que tener cuidado con el uso de los paréntesis. Eso es importante. Tener mucho cuidado con eso, por cómo se usan los paréntesis, cómo los están utilizando. Mucho cuidado con el uso de los paréntesis. Y lo demás sí es sencillo, básicamente solo la fórmula de promedio simple, solo que le estoy agregando una función más. Entonces, sí es posible también en el Excel poner una función dentro de otra función. Sí es posible hacer eso, hacer una función dentro de otra función. Entonces, por ejemplo, yo quería primero que promedie, ¿no? Sino para que no me salga con tantos decimales, es que he utilizado la función de redondear. Entonces, por eso acá le pongo redondear. Y dentro de esa función de redondear va a estar el promedio. ¿Qué quiero decirle aquí? Primero necesito que haya el promedio. Al resultado de ese promedio, recién quiero que lo redondee a 4 decimales. Que eso es lo que le estoy diciendo acá. Otra cosa a tener en cuenta es qué carácter les pide a ustedes para separar las diferentes partes de una función en Excel. Por ejemplo, a mí me pide punto y coma, pero de repente la forma como está configurado sus máquinas, a otros les pide solo coma. Entonces también hay que tener cuidado. Eso me aparece en la leyenda. Cada que hago una función en la misma leyenda, acá me aparece si necesito coma o punto y coma. ¿Sí? Si no nos equivocamos, si por ejemplo yo le pongo coma en vez de punto y coma, no me va a reconocer la función. Me sale el error. Entonces, tengo que tener cuidado en eso, ¿no? Porque a veces la fórmula puede estar bien hecha, pero supongamos yo le pongo coma y a mí me pide punto y coma, no me sale, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso tengan cuidado también al momento de desarrollar las funciones, hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Y no complicarse mucho por desarrollar una función dentro de otra. No es tan complicado. En realidad empiezan por lo básico, ¿no? En mí, en general, lo que yo necesitaba acá en la tasa de interés promedio era sacar un promedio básico de estas 3 cifras. Entonces he empezado por desarrollar la fórmula de promedio. Ahora digo, pero me sale con muchos decimales, quiero redondearlo. Ah, ya. Entonces le agrego redondear y entre paréntesis pongo todo lo que he hecho de promedio. Y sigo con lo que me dice la fórmula, punto y coma, número de decimales. Ah, ya, en este caso quiero 4, ¿no? Y ya está. Entonces empezamos por lo básico es promedio. Entonces, por eso he empezado por el promedio, que es lo primero que quiero. Y después digo, ahora este resultado quiero redondearlo. Ah, ya, entonces recién aplico la fórmula de redondear, le antecedo adelante y ya está. Y no hay ningún problema. Y solo sumar 1 a la tasa promedio anterior. Y aquí solo estamos haciendo esto. Esto lo he copiado de aquí. Y acá solo lo que he hecho es también, ¿no? Acá he utilizado otra función también antes. Entonces lo que he hecho es primero decir, primero quiero que multipliques esta cifra por el factor de crecimiento, que es 1.1416.
Y cuando ya tengas multiplicado esta cifra, estas dos cifras, recién redondéalo, por eso después recién le he aumentado esto de redondear. Y quiero a número de decimales igual 0. En este caso le ponemos 0 porque estamos trabajando con poblaciones. Cuando trabajamos con personas no podemos tener decimales. Por eso acá le redondeamos a 0 recién. Le he aumentado esa función ahí, ¿no? Y de ahí simplemente arrastrar y no se olviden de inmovilizar en este caso esta celda del factor de crecimiento, porque si no inmovilizo, ¿qué va a pasar? Que para esta celda, por ejemplo, de acá del 2000, es la celda B13, ya no me va a multiplicar este dato anterior por el factor, sino por la celda que está abajo. Se va a mover, no va a ajustar mejor. Hacemos la prueba. Miren, ¿qué pasa si acá no hubiera inmovilizado? A ver. ¿Qué pasa si no hubiera inmovilizado? Solo lo hubiera seleccionado y le ponía Enter. Miren los datos cómo cambian. ¿Qué es lo que está haciendo acá abajo? Está multiplicando la población anterior, pero ya no por 1,14, sino por la celda de abajo que está en blanco. Por eso me sale así. Igual acá. La población anterior, como está como 0, multiplica por la celda en blanco de acá abajo. Y así sigue bajando. Entonces, por eso hay que inmovilizar la celda. Si no la inmovilizamos, nos va a jalar la celda de abajo y así sucesivamente. Ese es el hecho por el cual nosotros inmovilizamos la celda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bien, entonces nos estamos viendo en nuestra próxima sesión de estadística básica para administradores en Excel. Nos vemos en una próxima sesión.